Buenas a todos, os presento mi canal de YouTube, soy Miguel Ángel Jiménez, llevo 6 años especializándome en los mercados financieros, tengo bastantes estudios en ello y quería crear este canal de YouTube para llevar la economía a cualquier hogar porque es algo que afecta a todas las familias, desde el consumo, desde el gasto, desde la propia inversión, los propios tipos de interés, cómo afectan a las familias, el Euribor, cómo afecta el tema del sistema hipotecario, los contratos. Hay muchos temas que afectan al núcleo general de la población, al núcleo central, y es un tema que desde la economía hasta a veces conceptual o la economía psicológica afecta a compras impulsivas, y que es algo tan sumamente importante para todas las personas del mundo, diría, o del universo, que yo me he especializado en ello y querría pues presentar mi canal y invitaros a seguirme a través de este. Y os quería plantear de primeras un primer tema. ¿Por qué entender la economía es el primer paso antes de invertir? Muy bien, pues esto es debido a que cuando tú inviertes en economía, deberías tener la capacidad de saber valorar los activos en los que estás invirtiendo. Porque claro, si tú no diferencias entre precio, que es lo que estás pagando, y el valor, que es la utilidad de lo que te aporta, vas a tener un diferencial que mucha gente que tenga la capacidad de valorar activos, de valorar los tipos de interés, cómo va a evolucionar el mercado, de valorar los diferentes ratios financieros, pues va a sacar un provecho de ello, y al final, no los FISES por así decirlo, pero los que tienen información, pero por falta de conocimiento psicológico, falta de conocimiento de valorar activos, son los que a la larga van a perder. Entonces, yo os querría hablar de los 5 conceptos primordiales que mueven la economía y que nadie te explica bien, desde los tipos de interés. Los tipos de interés al final son los que generan la inflación, porque los tipos de interés son los que dan el acceso al crédito interbancario. Que los tipos de interés, pues dependiendo si se quiere hacer crecer o se quiere producir una expansión económica o un decrecimiento económico, pues se mueven a la alza o a la baja. Cuando se mueven a la alza, la gente tiene menos acceso al crédito, entonces eso produce un decrecimiento económico y afecta pues al consumo, al gasto público, a la inversión general, a los trabajos. Y claro, dependiendo de los tipos de interés que haya, a los bancos le suman un diferencial, que los bancos se prestan el dinero a un cierto tipo de interés, que es el Euribor. Pero claro, luego se lo prestan a los consumidores a un Euribor más un diferencial. Entonces eso afecta a todas las familias que realizan inversiones y realizan, pues por así decirlo, compras de viviendas, compras de coches, créditos ICO. Afecta a la sociedad general, y eso hace que los precios se muevan al alza y a la baja, y afecta también a lo que se recauda, en parte también al déficit y al superávit, porque claro, el Producto Interior Bruto es con lo que se recauda, parte se destina a la deuda. Entonces afecta a la bolsa y a los mercados que no están correlacionados con la bolsa, pero sí indirectamente a la inversión y al gasto que las familias pueden llegar a realizar. Luego la inflación, que es básicamente la subida de los precios. Si tú tienes una impresión monetaria continua que es más elevada que la propia productividad y que la propia subida de los salarios y la subida de la producción, hay una inflación continua que hace perder el poder adquisitivo. Por eso es positivo intentar sacar una rentabilidad a tu renta, a tus activos y a tu patrimonio mayor a la inflación, si no estás continuamente perdiendo dinero y en ese dime y direte entre impuestos y gasto público, entre impuestos, perdón, y, y, y falta de rentabilidad, que te hace perder poder adquisitivo año a año, en el que igual con respecto al resto sigues teniendo una buena posición, pero tienes que saber que tu capacidad de compra está disminuyendo en términos nominales. Por ejemplo, la liquidez. La liquidez al final es un concepto
que es el que mueve la economía, porque es el principal gesto de ahorro. Si tú tienes liquidez, si tú tienes activos líquidos, si tú tienes ahorro, vas a poder aprovechar ciertas oportunidades. El coste de oportunidad muchas veces de tener invertido el dinero en épocas en las que hay mucha volatilidad y el Fair Ingrid Index, porque hay mucha codicia o mucho miedo, los mercados están al alza o a la baja, pues en esos momentos tener liquidez a veces es positivo porque te va a permitir llevar a cabo tus gastos, tener un fondo de reserva que cubra tus necesidades futuras y además tener la posibilidad de realizar inversiones cuando los mercados corrijan, que muchas veces tienden a corregir, que ya lo veremos. Luego la deuda puede ser tanto de familias de cara a las hipotecas, a los préstamos, a los pagarés, a los intereses bancarios, o deuda pública, que es cómo se financian los países y cómo se tiene que prestar servicio a la deuda. Y muchas veces cuando prestamos servicio a la deuda, pues si estamos en déficit, eso va a salir de impuestos futuros y eso va a perjudicar la economía futuro, porque por la propia curva de la FED está demostrado que cuando llegas a un límite de impuestos la recaudación incluso disminuye. Entonces es muy difícil acertar con la política fiscal y económica cuando tu país está en un déficit ardiente como está ahora España, que debe 3 veces lo producido, y estamos en una situación, yo creo, de antesala a la crisis, pero es una opinión personal, no mi análisis debido a la prima de riesgo, que ya lo veremos, la deuda pública, el desempleo, ya veremos muchas cosas. Y las expectativas al final es lo que mueve la economía, porque todo es una opción de compra-venta. Tú cuando realizas una compra-venta de un activo en el mercado de valores estás comprando participación, estás comprando una acción, un derecho de una participación, que es una acción, que es una propiedad, por así decirlo, minúscula, o no me sale la palabra, pero bueno, participativa de esa sociedad cotizada en los mercados de renta variable. Entonces, claro, tú estás invirtiendo en ese tipo de acción y te da la posibilidad de acudir a junta de accionistas, de ser propietario de esa determinada compañía y acceso a información que muchas veces le puede sacar rentabilidad a futuro, porque los planes de futuro de las empresas privadas afectan a las empresas públicas, porque al final es un conjunto económico que las empresas privadas muchas veces mantienen a las públicas a través de los impuestos, y tener información de los mercados y estar impuesto a empresas con buenos ratios financieros, buenas barreras comerciales y una rentabilidad positiva en términos de dividendo y unos flujos de caja interesantes, pues es algo que va a permitir que tu rentabilidad sea positiva a futuro. Y este es mi primer vídeo, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos. Bendiciones.